Buen día, hermanos. El día de hoy necesitan tener su Biblia abierta porque vamos a estudiar el Salmo 73, la segunda parte. La semana pasada empezamos con la primera parte del Salmo 73, pero hoy va a ser necesario tener la Biblia abierta porque el estudio del Salmo 73 es increíblemente didáctico. Entonces van a ver ustedes cómo el autor del Salmo 73 tiene una lógica impresionante. La semana pasada dijimos que el Salmo 73 trata de un tema. El versículo 2. Salmo 73, versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El tema del Salmo 73 es esto, esta actitud natural, normal, que tiene una persona, un creyente, cuando ve que los malos prosperan y uno no. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, antes de entrar a ese tema, el mismo autor del Salmo, que es Asaf, no es David, es Asaf, que era el director del coro, ¿no? un Daniel Wong ahí, ¿no? Entonces Daniel Wong estaba angustiado, ¿no? Y es interesante porque no era cualquiera, o sea, no era un cantante del coro. Y recuerden que David organizó 3 turnos de coros y música, ¿no? Habían 3 directores de coro y habían grupos, o sea, cantidad de gente que se dedicaba solo a adorar a Dios, para adorar durante las 24 horas. Imagínense la importancia que tenía para David la adoración, que organizó grupos, coros, músicos, para que cantaran cada 8 horas, cambiaban, y 24 horas había tiempo de alabanza al Señor, ¿no? Y David organiza esto, y uno de estos directores, ¿no?, era Daniel Wong. Entonces, y Asaf, que es el que escribe el Salmo, te abre su corazón. A pesar de ser el director de música, te abre su corazón y te dice: por poco resbalé, porque tuve envidia de los malos que prosperan. Y eso nos habla a nosotros acerca del peligro que puede tener nuestra fe, no importando quién seamos. No importando quién seamos, todos, desde el director del coro, desde el mismo David, que era el rey, hasta la persona más simple, pasamos por épocas difíciles, épocas en que cuestionamos nuestra fe, épocas en que nos preguntamos: ¿vale la pena seguir al Señor? Antes de entrar a eso, les expliqué cómo Asaf, la semana pasada, cómo Asaf le explica, o sea, nos da unas pautas iniciales, un poco como poner el parche, ¿no? Poner el parche antes que salga el chupo, ¿no? Es decir, Asaf empieza el Salmo y te dice, ¿no?, yo voy a hablar acerca de esa etapa de mi vida en que dudé de mi fe, pero antes de eso, quiero que sepas, y el versículo 1 nos dice, quiero que sepan que ciertamente es bueno Dios. O sea, ¿me entienden? O sea, voy a hablarles acerca de esa frustración que tuve, pero antes de eso, quiero decirles que recuerden que Dios es bueno. Dios nunca deja de ser bueno con nosotros. Dios es bueno, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y dijimos que nosotros somos el Israel espiritual. O sea, Dios es bueno para con su pueblo y Dios es bueno para los limpios de corazón. Entonces así empieza el Salmo. Y ahora sí entramos a la cuestión. Cuando él agarra y dice, por poco se deslizaron nuestros pies, ¿no? Ahora que estamos con época de una nieve media rara, entonces cuando hay hielo, los que vivimos acá, o sea, la diferencia entre nieve y hielo, ¿no? La nieve es muy bonita, es linda, preciosa, pero cuando empiezas a caminar sobre ella no hay problema. Pero cuando hay hielo debajo,
ahí ahí sientes cómo se te mueve el piso. Entonces, Asaf está diciendo que sintió como sus pies se resbalaban. Esto es algo interesante que lo he mencionado en otras prédicas antes, porque el mismo director del coro tuvo esta experiencia, ¿no? Siendo el director del coro, sintió cómo sus pies se deslizaban, cómo se movía, ¿no? Porque estuvo a punto de caer en esa envidia cuando los malos prosperan. Y siempre menciono lo siguiente, que la Biblia, me encanta la Biblia porque la Biblia no oculta los errores de los escritores bíblicos. Nunca. Leemos la vida de Abraham, el hombre de Dios, el hombre de fe, el hombre que recibió promesas de Dios, y sin embargo, cuando entró a Egipto, tuvo miedo porque su esposa era muy guapa, y entonces le dijo, mejor decimos que eres mi hermana. Era su hermana, pero era media hermana, y entonces decimos que eres mi hermana, porque no vaya a ser que digan, uy, este está casado, le damos vuelta y queda viuda. Y si queda viuda, si lo matamos, y si lo matamos, y entonces ya queda viuda, ya nos podemos casar con ella. Entonces él dijo, no, mejor decimos que es mi hermana. Y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Abraham mintiera siendo el padre de la fe? ¿Cómo es posible? Jacob, que vino a ser Israel, ¿no? ¿Cómo es posible que haya engañado a su padre para quitarle la bendición de su hermano? ¿No? David, el rey, ¿cómo es posible un hombre conforme al corazón de Dios que haya caído tan bajo, ¿no? En adulterio, en fornicación? ¿Cómo es posible? Y nos preguntamos eso. Yo la verdad es que contesto siempre, y ustedes lo han escuchado de mí antes, no me importa. Pero le doy gracias a Dios de que hay hombres así, con errores, que Dios pudo usar, porque eso me da chance para que Dios me use a mí. ¿No es cierto? Me da chance porque yo no soy perfecto. Y entonces a veces cometo errores, a veces cometo fallas, le doy gracias a Dios, le digo, Señor, gracias, porque hay un Abraham, ¿no? Porque hay un David, porque hay un Jacob, porque hay hombres que a pesar de sus errores tú los pudiste usar, y eso me da a mí un chance. Y ahora sí, nos vamos al Salmo 73. Y entonces, Asaf, bautizado por nosotros como Daniel Wong, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo conozco gente y yo le digo al Señor, Señor, esta gente prospera. Si tú me das la opción, yo te lo mando. Ahorita. Esa gente no merece, ¿no es cierto? Esa gente no merece. Mira las decisiones que toman, mira las cosas que hacen y así les va bien, ¿no? Entonces, si tú me dieras la opción, el marido que abandona a su familia y le va bien. Y tú te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿No? ¿No es cierto? Lo que corresponde, Señor, uno se pone a orar, Señor, lo que corresponde, a ese hombre lo que corresponde, ¿no? Mándale un cáncer, algo. Pero no, tú ves que le va bien, que prospera. Y entonces se produce dentro de nosotros esta palabra que aparece aquí, que es envidia, que en el hebreo no significa, ay, estoy envidioso, ¿cómo le va? Sino es una palabra que significa una amargura interior producto de un sentimiento de injusticia. O sea, sientes que es injusto lo que está ocurriendo. Luego, Asaf nos dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. La versión popular de la Biblia dice, miren, porque no tienen congojas por la muerte, o sea, no tienen miedo a la muerte, pues su vigor está entero. En otras palabras están tan llenos de salud
que no se preocupan de la muerte. O sea, la muerte no es un tema porque ellos están sanos. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales. Increíble, ¿no? No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. En el versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura. En la versión popular dice, están tan gordos que hasta los ojos se les salen, ¿no? O sea, ¿no? Dice, logran con creces los antojos del corazón. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, se burlan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ponen su boca contra el cielo. Todo lo he conseguido yo. A mí Dios no me ha dado nada. Son insolentes con Dios, ¿no? Ponen su boca contra el cielo. A mí Dios no me ha dado nada. Yo lo he conseguido con mi esfuerzo, ¿no? Y dice, versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? En versión popular dice, piensan que el Dios Altísimo no sabe nada. Saben, no se preocupan de nada porque tienen suficiente. Entonces, Asaf está en esa situación, ve a la gente así y ¿cómo reacciona? Ese sentimiento de amargura, producto de una injusticia, ¿no? Pero lo interesante es la pregunta que se hace Asaf a sí mismo en el versículo 13. En el versículo 13 viene la pregunta clave. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Lo que él dice es, verdaderamente en vano, por gusto he limpiado mi corazón. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Puesto en otras palabras, ¿de qué me ha servido honrar a Dios y guardar su palabra si son los malos los que prosperan? En una versión en lenguaje actual dice, de nada me ha servido hacer el bien. Y nosotros nos los hemos preguntado en algún momento. Y les voy a contar un testimonio. Muchas veces yo escucho a las personas cuando hablan de nuestra iglesia y dicen que en nuestra iglesia se predica la palabra, que la gente se edifica, que las prédicas no son superficiales, que las prédicas son profundas, a veces demasiado, y que a veces me dicen no tan profundo porque agarramos un texto bíblico y con un versículo nos pasamos 1 hora y media predicando. Y yo cuando llegaba a la casa le decía al Señor, ¿estamos haciendo bien? ¿Por qué nuestra iglesia no crece más? Hay otras iglesias que tienen 2,000 personas, 3,000 personas, cuyas prédicas yo no dejaría que mis hijos las escucharan. Hay lugares en los cuales yo no llevaría a mi nieta jamás. Y son iglesias de 10,000 miembros. Y entonces le digo al Señor, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿De qué me sirve guardar tu palabra? ¿De qué me sirve hacer las cosas bien si son los malos los que prosperan? Y nosotros en nuestras vidas, en el trabajo, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve guardar tu palabra si el otro, el antipático, el viejo ese, es el que recibe la promoción? ¿De qué me sirve, Señor, guardar tu palabra si prosperan los malos?
Y hay dos temas que quiero compartir con ustedes porque es bueno y es saludable. Primero, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, es que creemos que guardando la palabra, le estamos haciendo un favor a Dios. Hay un texto que quiero que leamos. Vamos a Job, capítulo 22, versículos 2 y 3. Job, capítulo 22, versículos 2 y 3. Job 22, versículos 2 y 3 dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O algún provecho que tú hagas perfectos tus caminos? En la versión popular dice: tú podrás ser muy sabio, pero eso no le sirve a Dios de nada. Nada gana el Dios Todopoderoso con que tú seas un hombre bueno. Claro, ¿acaso cuando yo decido buscar la sabiduría, eso hace que Dios sea más grande? ¿Que Dios sea más poderoso? ¿Que Dios sea más feliz? ¿No? Cuando yo guardo la palabra, cuando yo dejo de mentir, dejo de robar, ¿afecta eso de alguna manera la grandeza de Dios? ¿Lo hace a Dios más grande o más chico? Dios sigue siendo igual. O sea, ¿quién es el que se beneficia de guardar la palabra? ¿Por qué Dios nos ha dado instrucciones? Nos ha dado un manual para que obedezcamos el manual. No es para que Él sea más grande, es para que a ti te vaya bien. Guarda la palabra para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guardar la palabra no es una condición que Dios necesita para sobrevivir en el universo. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando decimos, ¿de qué me sirve guardar la palabra? Es como que tú vas donde el médico y le dices: oye, ¿de qué me sirven las medicinas que me has dado? Si sigo enfermo, si la cosa no mejora. Y el doctor te dice: ¿por qué tienes que tomarla? Porque te estás muriendo, pues. Y porque eso te va a prolongar la vida. Ah, pero no, trátame bien, ¿ah? Le dices al doctor. Trátame bien, porque ahorita me voy y dejo de tomar la medicina. Te aviso, ¿ah? Y claro, el médico dice: ay, mira cómo tiemblo. Porque así es o no es lo que hacemos con Dios. ¿De qué me sirve guardar tu palabra? ¿No? Y entonces lo miramos a Dios y le decimos: pórtate bien, ¿ah? Diosito, mira, pórtate bien, ¿ah? O me contestas, o me voy ahorita y me emborracho, ¿ah? Lo amenazamos a Dios con pecar, ¿no? Ahorita, y ahí vas a ver, ¿no? Y Dios te mira como una pequeña pelusa en el universo. ¿Y qué te dice? Pobre necio, pobre tonto. Sí, igual te amo. Eres burro, pero igual te amo. Pero, ¿notan ustedes? Entonces, el concepto cuando decimos: ¿de qué me sirve guardar la palabra? Es como decir, guardar la palabra, yo le estoy haciendo un favor a Dios. Así que me trate bien, porque ahorita me voy. En el mismo Job hay otro pasaje, capítulo 35, versículos 6 al 8. Capítulo 35, versículos 6 al 8. Job, el libro de Job, capítulo 35, versículos 6 al 8. Dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Está hablando de Dios. Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú?
Si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú, dañará su impiedad. Al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. O sea, tu bondad, tu justicia, eso no le da a Dios nada. No hace que Dios sea mejor. Al único que beneficia guardar la palabra es a ti. Y noten esto, porque las leyes de Dios no fueron escritas, o sea, fueron escritas para el pueblo de Dios. Pero el que no es pueblo de Dios y las guarda, se beneficia igual. ¿Entienden? Me preguntaban a mí el otro día cuando estaba en Lima, ¿cuál es el problema del Perú? El Perú es un país rico, como la mayoría de nuestros países, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los videos de México, ¿no? Hay unas comidas impresionantes. Tengo que ir a México de todas maneras, ¿no es cierto? La cultura es riquísima, la cultura. Estados Unidos tiene una cultura de 200 años, ¿no? Cuando llegaron los inmigrantes, ¿no? Los ingleses, los franceses llegaron y le quitaron su tienda a los indios, sus casas, su terreno. Y a partir de ahí empieza. Cuando ustedes ven Estados Unidos, los Cowboys, tiene 200 años. Vamos a nuestros países, tenemos miles de años de historia, ¿no? Impresionante, ¿no es cierto? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando veo videos de Colombia, ¿no? Hay un video precioso de los colores de Colombia, los ríos, yo tengo que ir para Colombia de todas maneras, a conocer y a comer la comida en Colombia también. Pero, ¿por qué nuestros países están como están? No es por somos ricos en términos de material, minerales, en el mar, o sea, tenemos de todo. ¿Por qué seguimos como estamos? Es por esa cultura en la cual estamos metidos, que exalta la mentira, exalta el robo, exalta el engaño, el vivo, el sapo, el que sabe robar mejor, al que no lo encuentran, ese es todo un wow, ¿no? Porque entonces entendemos que cuando Dios escribió la palabra y nos dio principios, cuando el país, aunque no sean creyentes, lo aplican, la cultura mejora. Entonces cuando decimos, ¿para qué guardo la palabra? ¿Por qué Dios me ha dado esto? ¿Por qué lo que está escrito es para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos? En segundo lugar, bueno, hay que entender eso, el pecado nunca es bueno. El pecado nunca es bueno. El pecado siempre destruye. Y no solamente eso, sino que el pecado corrompe. El pecado... hay un concepto también que cuando hablamos de pecado, no solamente estamos hablando de fornicar, adulterar, mentir, robar. El gran pecado que hay en la Biblia es cuando le das la espalda a Dios y decides vivir independiente de Él. ¿Qué ese fue el pecado de Adán y Eva? Decidieron hacerse igual a Dios para saber lo del bien y del mal y decidir ellos qué era bueno y qué era malo. Ese es el pecado de Adán y Eva. Ellos decidieron, yo quiero comer del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque voy a saber lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a tomar la decisión. ¿Qué es bueno y qué es malo? Ese es el pecado en el mundo. Cuando el mundo quiere decir, no, lo que dice Dios no me interesa. Lo que yo digo que es bueno, eso es bueno. Y lo que yo digo que es malo, es malo. Y entonces, ahí, ese concepto es alejarme del Señor. ¿Ok? Entonces, cuando digo yo, ¿por qué voy a guardar la palabra? Es porque pienso que guardando la palabra le estoy haciendo un favor a Dios. Y el segundo concepto es cuando pienso, y este es un tema que quería compartir con ustedes hace mucho tiempo, cuando pienso que las bendiciones son una obligación de Dios. Las bendiciones son una obligación de Dios.
Y quiero ilustrarles lo siguiente, ¿no? ¿Bendice Dios a sus hijos? Claro que sí. Hay promesas de bendición en toda la Biblia. Y Dios ha escrito esas promesas porque quiere que sepa cuánto ama a Él a sus hijos. Pero la bendición de Dios viene en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Pero no olvidemos que la bendición de Dios es por su amor y no por obligación. Si yo compro un televisor Samsung y me viene un manual para poder usarlo bien, y yo cumplo con el manual, tengo derecho a ir a Samsung y decirle, oye, he agarrado el manual que tú mandaste, lo estudié mucho y estoy usando el televisor a más no poder. Dame un premio. ¿Qué te va a decir Samsung? El premio es que tienes el televisor funcionando. Ese es tu premio, ¿no es cierto? Yo no tengo que premiarte por obedecer el manual que te he dado. La palabra de Dios es el manual de Dios para mi vida. Obedecer la palabra no necesita un premio. Y nosotros pensamos que sí. Señor, estoy guardando tu palabra. Y mi bendición. Y Dios te dice, guardar la palabra es tu bendición. Y quiero que lo entendamos porque cuando leemos, por ejemplo, un pasaje muy conocido como el de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Quiero que entendamos nuestra situación espiritual delante del trono de Dios antes de haber sido salvados por Él. Efesios 2, del 1 al 5. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo quiero que entendamos esto, porque mi situación delante de Dios, antes de conocer al Señor, para Dios yo era un cadáver en camino a condenación, hijo de ira. ¿Por qué? ¿Por qué era hijo de ira? Porque lo que yo no pensaba eran pecados para Dios. Y esos pecados afectan la santidad de Dios. Cada vez que yo mentía, cada vez que yo robaba, cada vez que yo adulteraba, cada vez que yo fornicaba, cada vez que yo violentaba las leyes de Dios, estaba violentando la santidad de Dios. Y Dios estaba diciendo, un momentito, cuando éste muera, no va a venir conmigo, porque yo no puedo soportar su presencia. Sí, pero él era bueno. Él se levantaba y le hacía el desayuno a sus hijos. Y yo no voy a permitir que ingrese al cielo, donde vive un Dios santo, una persona que estuviese manchada y que va a violentar la santidad de Dios. Esa persona merece estar lejos de Dios. Eso es lo que la Biblia llama como condenación. Y esa era mi situación. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía hasta que me di cuenta. Me predicaron el evangelio y me dijeron, estás rompiendo los principios de Dios y por lo tanto estás atacando a Dios.
Yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque lo que te espera es vivir tu eternidad alejado de Dios. ¿Pero qué hago? Para eso vino Cristo y murió por ti en la cruz, cargando tus pecados y pagó por ellos. Y si tú te acercas a Cristo, entonces recibe de Cristo el perdón de tus pecados y borra todo tu historial. Yo dije, quiero. Cuando Cristo vino, entró a mi corazón, no solo me perdonó, me liberó de esa esclavitud al pecado, me limpió todo el historial. Y entonces me llevó delante de Dios y le dijo a su padre, Señor, te presento a Carlitos Harmeyer, míralo. Y Dios me vio y dijo, wow, o este muchacho no ha pecado nunca. Este hombre está absolutamente limpio. A Carlitos Harmeyer lo voy a dejar entrar al cielo. A Carlitos Harmeyer le voy a dar vida eterna. Y yo le decía a Jesús, Dios no sabe mi pasado. Y Jesús me decía, cállate la boca, yo pagué por ti. Y por Cristo puedo tener acceso a la vida eterna. Y cuando me muera, iré a su presencia. No por lo que yo he hecho, no porque yo sea tan bueno, sino porque Cristo me limpió, me perdonó. Pregunto, ¿no es eso motivo suficiente para darle gracias a Dios? ¿Sí o no? El solo hecho de haber sido salvado. Si Dios en toda mi vida no me bendijera ni una sola vez, yo igual tendría que estar agradecido a Él por haberme salvado y haberme dado vida eterna. ¿Es verdad o no es verdad? Imagínense, hay un millonario que decide salir a la calle y recoger a todos los homeless, ¿no? Que no tienen techo. Acá en Suiza no tenemos eso, pero imagínense, ¿no? Entonces llega, y hay varios ahí que no tienen techo, están viviendo en la calle, sucios, cochinos, no tienen dónde bañarse. Entonces se acerca donde los recoge y se los lleva. Y los lleva a su hotel. Y le da a cada uno su habitación. Y le dice, ahora tienes techo donde vivir. Y el hotel tiene restaurante, tienes donde comer. Y tu habitación tiene ducha para que te puedas bañar. ¿Qué te parece? Y entonces decimos, sí, gracias, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, a los 2 días aparece este homeless y le dice al dueño, oye, esto me parece muy bonito, ¿ah? El cuarto me parece genial, la ducha, la comida, pero el televisor, muy mala calidad. Y yo quisiera que me cambies el televisor, ¿no? Y ¿sabes qué? Además mi cuarto no está alfombrado. Alfombra me lo puedes, ¿no? Pero me lo alfombras, ¿ah? Porque si no me lo alfombras, me voy a pecar, ¿ah? Me voy a la calle, a vivir como homeless, ¿eh? Te aviso, ¿ah? Te amenazo. Eso es lo que hacemos con Dios. Señor, necesito un auto, te estoy pidiendo un auto hace tiempo y no me lo das. ¿Ah? Si no contestas a mi oración, Señor, cuidadito, porque me puedes perder como hijo, te digo, ¿eh? Cuando deberíamos decirle, Señor, solo por tu salvación, ya tengo que estar agradecido. Y ¿saben qué? Esto cambia mi actitud a la hora de orar. Cuando entiendo que guardar la palabra no le estoy haciendo ningún favor a Dios, me lo estoy haciendo a mí. Cuando entiendo que Dios no tendría por qué bendecirme, que con lo que ya me dio en salvación y vida eterna es más que suficiente. La próxima vez que voy a orar, me acerco a Él y con mucho amor le digo, gracias Señor por todo lo que me has dado. Me encantaría si me pudieras dar esto. Señor, sería tan lindo si pudiera conseguir una casa, una vivienda, si podrías cuidar, o sea, cualquier cosa que le pidamos, pero se la pedimos con ese corazón humilde, diciéndole gracias Dios
porque ya lo que me diste fue suficiente. Y Dios te mira con ese amor que tiene de padre y te dice, claro que sí. El otro día estábamos cuidando a mi nieta, ¿no? Y yo de broma estoy diciendo esto, ¿no? Ella ha destituido a todas las mujeres de la familia, ¿no? La reina ahora es Zoe, ¿no? Y en algún momento dije la verdad, le dije, mi hijo me dijo, sí, pero tú la vas a malcriar. Y digo, yo, sí, de hecho lo voy a malcriar. Así que vayan haciéndose la idea, ¿no? Y que me va a venir bronca con la nuera, que me venga bronca con la nuera, ¿no? Pero voy a malcriar a mi nieta, porque a mi nieta le voy a dar lo que ella pida, lo que ella pida. Abuelo, quiero, toma, ¿no? Entonces, no, pero eso no está bien. Digo, claro que no está bien, pero yo disfruto como abuelo. Dios es tan maravilloso que nos ha dado a veces tantas cosas. Son pequeños detalles que nos muestran su bondad. Por eso cuando el autor, volvamos al Salmo 73, por eso cuando el autor dijo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me ha servido guardar la palabra? ¿Te ha servido porque te estás haciendo bien a ti mismo? ¿Te ha servido porque es lo que corresponde a quien ha sido salvado? ¿Entiendes? Ahora, lo interesante es que el mismo autor nos describe qué es lo que pasa en mi corazón cuando me dejo invadir por ese sentimiento de envidia, ¿no? En el versículo 21 nos dice, en el versículo 21, 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Saben lo que es eso, no? A veces uno está caminando, está haciendo un esfuerzo especial, ¿no? Y tu cuerpo comienza a sentir, aguanta. Y yo siento esas punzaditas en el corazón, ¿no? Un día estábamos caminando con Lucy, entonces nos fuimos a caminar, ¿no es cierto? Y habíamos caminado como, no sé, 12 kilómetros, creo 15 kilómetros. Y entonces estamos de regreso. Y entonces y Lucy me dice, ¿qué te pasa? Y yo todo así, todo victimario, ¿no? Porque los maridos nos hacemos las víctimas. Y decimos, acá, caminando contigo, aunque me duele el corazón. Pero de verdad, pues yo estaba sintiendo como punzaditas en el corazón. Entonces, el autor es interesante, dice, el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. O sea, no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba dejando que mi corazón se envenenara. Yo estaba dejando que mi corazón se envenenara, no me daba cuenta. Y era como una bestia. Mira cuando la Biblia nos dice bestias, ¿no? Eres como una bestia. Entonces cuando alguien te diga, no me insultes, dices, no, te estoy leyendo un versículo bíblico. Eres como una bestia, dice acá, ¿no? Delante de ti, delante de Dios. Me impresionó. Cuando dejamos que esos sentimientos nos vayan invadiendo, porque no es de la noche a la mañana. Este tipo de sentimientos, la semana pasada les decía que hay pecados en los que uno cae, pero hay pecados en los cuales uno se desliza. Pecados en los cuales uno cae, una mentira, ¿no? Decíamos la semana pasada, ¿compraste la leche que te mandé? Sí, claro, mi vida ya la tengo en el auto. Mentira, no has comprado nada. Ahorita vas a pasar a comprar, pero ya ese instante mentiste. Pecados en los cuales uno cae, ¿no? Amargura, ¿no? Pero pecados en los cuales uno se desliza. Y estos sentimientos que te van envenenando son pecados en los que te vas deslizando sin querer, ¿no? Entonces, él dice, esos pecados me estaban amargando el alma. Y poco a poco te dejaste envenenar por ti mismo, por tus propios sentimientos. ¿Hasta cuándo? El mismo autor dice, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Wow. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A veces nuestra perspectiva de la vida es tan corta que no entendemos el más allá. No. Creemos que todo se circunscribe a este mundo y no nos damos cuenta que la vida es eterna. Nuestras almas son eternas. A diferencia de Dios, que es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad, nosotros tenemos un inicio. Cuando somos concebidos, empieza nuestra vida, pero de ahí ya no termina, ni siquiera con la muerte. Cuando pasamos de la muerte, entramos a la eternidad real. Y entonces cuando tú comienzas a pensar y dices, espérate un momento, la vida no termina acá. La vida es eterna. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos ahí? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué va a sacar esa persona que se llenó de billete? ¿Qué va a sacar esa persona que compró sus casas y sus autos? ¿Qué va a sacar esa persona? Les digo, nada entra en el cajón. Nada. En el cajón te ponen, deberían ponernos desnudos, pero nos visten, no sé para qué, pero nos visten en el cajón. Como les decía el otro día, yo tengo una lista de 6 personas que me deben plata que voy a poner en mi testamento, que quiero que carguen en mi cajón. Entonces, pero, o sea, nada sacamos. Y entonces tú te pones a pensar y dices, momento, entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Claro, la Biblia en Eclesiastés dice que hay que disfrutar de la vida, disfruta del trabajo, disfruta de lo que el Señor te da. Claro que sí. El Señor no nos tiene en esta tierra para que suframos nada más. Disfruta de la vida, claro que sí. Pero no te olvides que la vida es eterna. Y entonces cuando comprendí, ¿qué le pasa a este? Que se ha concentrado en llenarse de riquezas y le va bien, muy bien, que le vaya bien. Perfecto. Si Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Pero tenerle envidia. ¿Envidia de qué? Envidia de que cuando se muera, todo lo que consiguió aquí se queda y que cuando lleguemos al otro lado va a ser como la parábola del rico y Lázaro, que el rico le decía a Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua, por favor, y que me venga a refrescar los labios. Y Abraham le dijo, no puedo. Hay una montaña entre donde tú estás y donde él está. Y entonces, cuando yo entiendo eso, entonces mi perspectiva cambia. Y en lugar de tener envidia, tengo pena. Y oro por esos amigos míos. Oro por ellos. Y le digo, Señor, perdónalos. Señor, háblales al corazón. Y interesante es cuando se abre tu mente, cuando dice acá, me encanta, dice, entra en el santuario. Y naturalmente el santuario no es esta iglesia, ¿no? No hay un solo templo que pueda contener a Dios. Cuando decimos la presencia de Dios está acá, es simplemente una figura. Pero este lugar no es la presencia de Dios. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo me vas a edificar? Y entonces, ¿cuándo es el santuario? El santuario es ese lugar a solas donde tú te encuentras con Dios. Normalmente, cuando nuestras vidas dejan de tener ese tiempo a solas con Dios, generalmente comienza a llenarse, comienza a envenenarse. Envidias, codicias, rencores. Lo que te mantiene abiertos los ojos es cuando tienes tu tiempo a solas con Dios. Cuando entras en tu santuario no es un lugar, tu santuario es el lugar donde te encuentras a solas con Dios. Cada día. Y cuando entras en ese lugar, Dios te abre el ojo. Señor, ¿qué tal raza? Pues mira. Y Dios te dice, aguanta.
¿Sabes lo que le espera? ¿Sabes lo que le espera? En lugar de envidiarlo, dale gracias a Dios porque te he salvado. Pero ora por Él, porque Él necesita de tus oraciones, más que tú de sus bienes. Entonces, entrando en el santuario, hermanos, todos estamos en peligro de deslizarnos alguna vez. Pero si hay algo que nos va a salvar de esos sentimientos que nos envenenan, es nuestro santuario a solas con Dios. Donde estés, buscas tu lugar a solas y te encuentras con tu Dios. El salmista nos dice que después de esto, después de haber comprendido esto, su perspectiva de la vida cambia. Y miren, en el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, le dice al Señor. Miren esta expresión, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Cuando dice, ay, yo sentía que se deslizaban mis pies con la envidia de los malos, pero cuando entró en el santuario comprendió el fin de ellos. Entonces se volteó a Dios y le dijo tres cosas. Una, me tomaste de la mano derecha, Señor. Siempre has estado a mi lado. Siempre me has agarrado de la mano derecha. Nunca me has abandonado. A pesar de que a veces las cosas no van como yo esperaba, nunca me dejaste. Siempre estuviste a mi lado y me tomaste de la mano derecha. Segundo, me has guiado según tu consejo. Porque Dios siempre nos está guiando. Aunque no lo veamos, nos está guiando. Y tercero, después me recibirás en gloria. Después me recibirás en gloria, hermanos. Me recibirás en gloria. ¿Sabes qué significa eso? Que el día en que te mueras, si tienes a Cristo en tu corazón y vayamos a tu sepelio, a tu entierro, sabremos que te veremos en gloria. El Señor me recibirá en gloria. No por lo que yo hice, sino porque Cristo me perdonó, me limpió y el Señor y abrió el camino para que yo llegara a la gloria del Padre. Entonces, cuando tú dices así, después que has dicho, mira, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria, entonces el versículo 25 es la corona. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Comprendí? ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor? Y yo he hecho un tonto, una bestia, como dice acá. Yo he hecho una bestia, envidiando al impío, envidiando al malo, envidiando a... Cuando tú me vas a recibir en gloria, ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor? Si no es a ti. Y fuera de ti, no necesito a nada ni nadie. Y este es el concepto de un hijo de Dios en comunión con el Padre. No necesito de nada ni de nadie. Me encanta mi vida, me encantan mis hijos, pero no lo necesito para que mi alma esté llena. Me encanta mi esposa, me encanta mi marido, pero no necesito ni marido ni esposa cuando el Señor llena tu corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Y mi corazón, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, cuando has procesado toda esta información del día de hoy, cuando dices, qué burro, qué bestia, ¿cómo puede deslizarme, ¿no?, en esa envidia de los malos? Comprendí el fin de ellos.
Me di cuenta que tú has estado a mi lado, a mi mano derecha todo el tiempo, me has agarrado, me has guiado por tu consejo, me recibirás en gloria. Entonces, en lugar de dejarme envenenar el corazón, ¿saben lo que voy a hacer? El versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hoy me levanté 5 de la mañana, me fui a orar. Estaba orando por muchos de ustedes. Le decía al Señor, Señor, contéstales sus oraciones, que ellos vean que eres un Dios real, que estás ahí, que tú sigues siendo bueno. Muéstrales, Señor, tu poder, tu presencia. Oraba a Dios y le decía, Señor, te pido por estos amigos míos en Lima que están pasando necesidad financiera fuerte. Señor, provéeles. Si no les provees a Él, provéeme a mí para poder ayudarlos, para poder mandarles algo y ayudarlos. Y después de todo le dije, Señor, todas estas peticiones yo las pongo delante de tu trono, pero sobre todo quiero decirte que mi esperanza está en ti y nada material, que el plan que tú tienes es el plan que yo necesito. Y perdóname cada vez que soy bestia, perdóname cada vez que me confundo, que me equivoco, perdóname cada vez que veo al malo que prospera y me da como esa amargura como si fuera una injusticia. Perdóname, porque ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no es a ti. Y fuera de ti, Señor, no deseo nada en esta tierra. Gracias, Dios, por esta mañana y por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Aplícala a nuestro corazón. Permite que sea escuchada por las personas que necesitan escucharlas. Gracias por este salmo, Salmo 73, que llevaremos en el corazón toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a preparar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en